Linda, preciosa de Dios para usted en esta mañana. ¿Usted lo cree? Pues déle un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Fuerte, 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 fuerte para el Todopoderoso, para el Rey de Reyes, para el Hijo de Dios, para el Padre Celestial, para el precioso Espíritu Santo de Dios, porque hay poder en el nombre y la sangre de Jesús. Él está vivo y está en este lugar y va a bendecir y levantar y llenar de poder tu vida, porque hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya, hay poder en el nombre de Jesús. Qué bendición tan linda, tan preciosa. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Hay bendición para usted en esta mañana. Dígale que está a su lado, hay una bendición bien linda para ti en esta mañana. Dígale, hay una bendición bien bonita para ti en esta mañana, como cada domingo en la casa del Señor. Tu bendición más preciosa de toda la semana está el domingo en la casa del Señor, o el día que vengas a escuchar palabra de Dios. Puede sentarse. Para mí es una bendición preciosa, tremenda, linda, grande, poder estar aquí en esta mañana y compartir la palabra. Es el deseo de mi corazón poderle ser de bendición y que usted escuche una palabra hoy, una palabra rema, una palabra poderosa, una palabra importante para su vida, y diga: qué bendición cuando salga de acá poder encontrarse con Dios cada domingo en la mañana. Estuve acá hace un año aproximadamente, gracias a Dios y al pastor, y estuve compartiendo algo que para mí es muy, muy importante, algo que a mí me ha ayudado y que me está cambiando mi vida. Pues dentro de la enseñanza de Dios hay enseñanzas que usted recuerda y que usted le han calado profundo y han hecho algo, han hecho huellas en usted. Lo que yo compartí en septiembre del año pasado acá, a mí me caló el corazón, a mí me marcó y está marcando mi vida espiritual. Y yo lo compartí, y no sé si yo quisiera recordarle alguito, porque para poder entender con profundidad, en mi opinión, para poder entender con profundidad lo que yo voy a compartir hoy, debemos recordar lo que compartí en septiembre del año pasado. Créame, hermano, que es algo muy neurálgico, está en toda la palabra, Dios nos lo muestra, pero no sé por qué, pues a veces no lo vemos con toda la claridad. Cuando yo vine las primeras veces, yo le contaba, yo no venía con gafas, pero hay algo que se llama presbicia o algo así, que empieza después de los 40 años. Sí, y no tengo arrugas para probarlo. Y entonces eso hace que uno no vea de cerca. Pues para mí lo que compartí en septiembre del año pasado hace que uno vea la palabra como cuando tiene presbicia y se pone las gafas. Hace que uno vea los principios de una manera más clara. Dicen los sabios que muchos de los profetas vieron a Dios como por un cristal ahumado o empañado, pero que Moisés lo veía como a través de un cristal transparente. De esta manera a veces vemos la doctrina, las enseñanzas, los principios de Dios. Y esto que compartí en septiembre del año pasado, a mí me hizo ver la palabra como cuando uno se pone gafas y tiene presbicia. Recuerden, yo compartí sobre el peor enemigo. ¿Sabe cuál es su peor enemigo? ¿Recuerda? No es la suegra. No. Su peor enemigo. ¿Cuál es su peor enemigo? Bueno, hablamos aquella vez de Primera de Timoteo 6:10, no recuerdo, no traigo ese texto ahora para compartirlo, pero si mal no recuerdo, compartimos sobre ese versículo y hablaba sobre la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Recuerda? 1 Timoteo 6:10, si mal no recuerdo, dice ahí: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se apartaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Ese versículo lo busqué en 34 traducciones, y la misma Reina Valera lo rectifica en la 2004 y en otras traducciones como Biblia Lenguaje Sencillo, Biblia de Jerusalén, Biblia Latinoamericana, Biblia Dios Habla Hoy, y en todas dice aproximadamente esto: porque raíz de todos los males es la avaricia o la codicia, por la cual algunos se apartaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Y llevado a la raíz del hebreo, del griego, por la concordancia Strong, debería decir:
porque raíz de todos los males es el egoísmo, por el egoísmo muchos se apartaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El pensamiento semita le dice al egoísmo, como ellos pues primero escribieron la palabra los hebreos y después fue que fue traducida al griego, entonces pues la que dicen los hebreos tiene mucha profundidad. Ellos le dicen al egoísmo deseo de recibir solo para sí mismo, es decir, deseo de recibir solo para mí. Pablo le decía mi mala naturaleza, el mal que mora en mí, concupiscencias de la carne, le llamaba de muchas maneras, lo que yo no quiero hacer hago, lo que quiero hacer no hago. Es decir, entonces este versículo debería decir, porque raíz de todos los males es el deseo de recibir solo para mí mismo. Y por ese deseo de recibir solo para mí mismo, muchos están apartados de la fe y se llenaron de dolores y de desgracias. En otras Biblias dice la fuente de todos los males, el principio de todos los males, la fuente de toda la maldad es, pues llevándolo al original, el deseo de recibir solo para sí mismo. Por ese deseo de solo recibir solo para mí mismo, eso me apartó de la fe y me llenó de dolores. Ese egoísmo, si usted lo busca en términos psicológicos, en Wikipedia, donde quiera, se traduce en muchas actitudes. El egoísmo usted lo puede ramificar en muchas cosas, es muy complejo. El egoísmo es muy difícil de entender. El egoísmo lo engaña. El egoísmo es el que le dice yo soy bueno, yo no le hago nada mal a nadie, pero búsqueme. Sí, eso es lo que hace el egoísmo. Entonces el egoísmo se puede traducir o desglosar en orgullo, en avaricia, en envidia, y usted lo puede desglosar en muchos. Si quiere encontrar todos los hijos o afluentes del egoísmo, o usted puede buscar en Gálatas 5:16 las obras de la carne, todo lo que es hechicería. Mire, hermano, llevo más de 2 años analizando esto profundamente. La idolatría, la hechicería, todo tiene que ver con el egoísmo, con el deseo de recibir solo para sí mismo, desde el homosexualismo, el lesbianismo, todo. Cuando dice la Biblia que es la fuente de todos los males, entonces debe tener razón. ¿Cuándo se nos metió el egoísmo? Según la palabra, huerto del Edén. El primer egoísta, en este caso por el orgullo, fue el diablo, Satanás, ¿cierto? Y Satanás fue el primer orgulloso y ese orgullo lo infiltró en la raza humana. ¿En dónde? En el huerto del Edén. ¿Qué decía Satanás? Libro de Isaías: subiré al cielo, su orgullo, ¿qué le hizo decir? Subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que le prometió, lo que le hizo desear Satán a Adán y Eva? Seréis igual que Dios. Y como Dios solo hay uno, Dios dice: ¿con quién me van a comparar? ¿Hay alguien semejante a mí? Entonces el hombre se lo creyó que podía ser su propio Dios, se le metió el orgullo y se infiltró en la raza humana. Salmo 58:3, si mal no recuerdo, dice: y los impíos se alienaron desde la matriz, se rebelaron desde el vientre, hablando mentira. Tienen veneno como veneno de serpiente. Es decir, tienen veneno como veneno de serpiente, son como cobra sorda que tapa sus oídos. El orgullo, el egoísmo se le metió a la raza humana en el huerto del Edén y es nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque le abre la puerta al diablo. Es decir, si el diablo no tiene un motivo, no tiene un permiso de Dios para dañar tu vida, no lo puede hacer. Entonces el egoísmo nuestro nos hace hacer acciones egoístas. Esas acciones egoístas provocan un permiso de Dios para que el diablo dañe nuestra vida. Ejemplo, Proverbios 26:2. Mire, nosotros los evangélicos somos especialistas en echarle la culpa a Dios. Los impíos al diablo. Los impíos le echan la culpa a Dios. Cuando a un impío le pasa algo, un incrédulo le pasa algo difícil, dice: ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? Si Dios existe, ¿por qué hay niños con cáncer? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Sí? Pero el creyente no le echa la culpa a Dios, le echa la culpa al diablo. Y yo le pedía, no sé si aquella vez cuando vine le pedí el favor que me ayudaran a encontrar un versículo, uno solo, donde muestre que el diablo hizo algo sin permiso de Dios, o al menos sin que Dios no supiera desde la fundación del mundo, desde antes de crearlo, qué es lo que el diablo iba a hacer. Es decir, Dios tenía el cordero preparado desde la fundación del mundo, desde antes de crear al ser humano y desde antes de saber que el diablo se iba a revelar. Qué tremendo, qué tremendo. Libro de Job, los permisos eran milimétricamente calculados. Sí, porque Job tú lo tienes cercado. Toca sus bienes, pero no lo toques a él.
no toque. Y cuando el diablo, sí, pero claro, porque tú lo tienes, piel dará al hombre, piel por piel dará al hombre todo por su vida. Está bien, toca su cuerpo, pero no, perdona, pero es decir, toca su cuerpo, pero no toque su vida. Es decir, los permisos eran milimétricamente calculados. O cuando Jesús le habló a Pedro, le dijo: Pedro, qué problema tan grande. El diablo se nos escapó al Espíritu Santo y al Padre y a mí, y no sabemos por dónde se va a aparecer y te va a zarandear como a trigo. ¿Le dijo así? Le dijo: no. Le dijo: Pedro, ora y vela, porque Satanás te está pidiendo para zarandearte como a trigo. En otras traducciones dice: el diablo ha recibido permiso para zarandearte como a trigo. Le puedo buscar muchos versículos más. Cuando Acab fue determinado que fuera destruido, Dios hizo una reunión en el cielo, y dice la palabra que un espíritu en minúscula, sabe que cuando la Biblia habla de espíritu en mayúscula, habla del Espíritu Santo, y cuando habla de espíritu en minúscula, habla de un espíritu inmundo. Y dice que un espíritu en minúscula se paró delante de Dios en la reunión. Es decir, que cuando Dios hace reunión, también se paran los malos hermanitos delante de él. Y entonces Dios dijo: ¿quién subirá y determinará la destrucción de Acab? Y dijo el espíritu: yo subiré y seré espíritu de mentira. Y dijo Dios: subirás y aún lo conseguirás. Y dice: y así determinó Dios la destrucción de Acab. Es decir, no hay nada que pueda hacer el diablo si no le ha dado permiso Dios. Nosotros no hemos inventado un diablo astuto como los grupos insurgentes y un Dios incompetente como el gobierno. Y no es así. Dios, el universo completo le cabe en la palma de la mano, y el diablo solo es un ángel y caído. Dice la Biblia que nos creó a nosotros los hombres un poco menor que los ángeles. Es decir, los ángeles son un poquito más poderosos que nosotros, pero el Dios al cual tú sirves y yo sirvo es infinito, y el universo completo, que para el hombre es infinito, dice la Biblia que cabe en la palma de la mano de Dios. No puede hacer el diablo nada, es decir, no puede hacer nada contra nosotros si nuestro egoísmo no abrió la puerta para que nos pudiera dañar. Proverbios 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Ha visto alguna vez una golondrina revoloteando? ¿Ha visto las golondrinas en la emigración? Los que emigran no son solo los cubanos, las golondrinas también. Mire, yo me he parado en las playas de Cuba y he visto las golondrinas revoloteando, y revolotean y revolotean y revolotean, y pareciera que se van a posar, y en el momento que se van a posar vuelven a empezar a revolotear. Se puede pasar usted 4 horas, 5, 6 mirando una golondrina, y es difícil, muy difícil que la vea posada en el suelo. ¿Sabe? Esto es lo que estaba mirando Salomón cuando hizo ese proverbio. Dice: como el gorrión en su vagar, o el proverbista, como el gorrión en su vagar y la golondrina sin vuelo, en su vuelo la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Quiere que le diga como dice en la Good News Bible? O sea, bilingüe y todo. Dice en esta traducción: la maldición nunca te podrá tocar. Perdón, la maldición nunca te podrá dañar a menos que tú la merezcas. Es como el ave que vuela y nunca se posa. Y si lo dice la Biblia, hermano, si lo dice la palabra, dice: la maldición nunca te podrá dañar. Es como el ave que vuela y nunca se posa. Teniendo en cuenta esto, que el ego para mí es nuestro peor enemigo, porque hace que le dé permiso, que el diablo obtenga permiso para dañarnos. Entonces vamos a compartir lo que Dios puso en lo que Dios me enseñó. Busquen su Biblia Deuteronomio 4:35. Vamos a hablar de 3 niveles de fe. De 3 niveles de fe. Cuando lo tenga puede decir amén. Deuteronomio 4:35. ¿Lo tiene? ¿Seguro? Dice la Biblia Reina Valera, hecha por Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, a partir del Receptus de Erasmo de Rotterdam, 3 sacerdotes católicos. Dice allí: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Cierre sus ojitos, vamos a orar.
Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Bendícenos con tu palabra. Permite, Dios mío, que sea una fuente limpia de tu palabra, que mi ego, mi orgullo no empañe la claridad de la transmisión de tu palabra. Enséñanos, edifícanos, Dios mío, que tu precioso Espíritu Santo abra nuestros corazones y no sea tabú, no sea tabú para nosotros, no nos enfrentemos a tu palabra, no le demos coces al aguijón. Padre, por medio de tu palabra queremos levantarnos como poderosos gigantes en fe y alcanzar y conquistar todas aquellas verdades y religiones, todas aquellas verdades, Señor, todas aquellas verdades y bendiciones que ya ganó y nos regaló en la cruz del Calvario Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dice gloria a Dios. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Le decía Moisés al pueblo hebreo en su discurso antes de entrar a la tierra prometida, mostrándole todo lo que Dios había hecho para ellos. A ti te fue mostrado, le decía Moisés a Israel, que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Sabe que los fundamentos espirituales determinan la vida espiritual, la vida de una persona? Eso lo sabemos. Pero que los fundamentos espirituales determinen la construcción física, eso sí es nuevo para mí. Es decir, la espiritualidad de una persona, de un pueblo, de un país, determina su arquitectura. Las pirámides de Egipto, no crean que eran grandes monumentos que ellos hicieron para asombrar a estas generaciones. Las pirámides de Egipto eran auténticos portales para lanzar al faraón, que para ellos era Dios, a la eternidad. Las mezquitas árabes, los templos hebreos, toda la arquitectura de una civilización tiene que ver con su espiritualidad. También la durabilidad de una ciudad, es decir, usted va a una casa de gente metida con Dios y está limpia por todas partes, están tratando de arreglar, de poner bonita, de pintar, de hacer más grande. Eso es normal porque Dios es creador, es constructor. Sin embargo, mire qué deteriorada es la espiritualidad de las personas en los lugares donde está destruido y en ruinas. Usted va a La Habana, una ciudad hermosísima, una de las ciudades más lindas. Yo he estado en 8 países y es una de las ciudades más lindas que he visto. Y está en ruinas. Aún en ruinas es hermosa. Donde yo vivía antes había que pasar por un túnel por debajo del mar. Hermosa la ciudad, de edificios parecidos a los de la Candelaria, pero de 12 plantas, de 8 plantas, edificios coloniales antiguos. Es parecido a Cartagena mezclado con la Candelaria y con Cali. Es algo que no le puedo explicar, es bien bonito, ¿sabe? Pero en ruinas. ¿Por qué? Porque habla de la espiritualidad de un pueblo que se lanzó al humanismo y les dio la espalda a Dios. Pero no es que hay que ir a Cuba. Vaya al centro de Bogotá, pase por la Caracas, váyase a predicar a Ciudad Bolívar 6 de la mañana para que vea cuántos indigentes habitantes de la calle duermen en las calles, cuán sucio y destruido está el centro de Bogotá, uno de los lugares más bonitos de Colombia. Yo le digo a la gente, a mí donde me gusta vivir es en el centro. Y dice, ay, en el centro, uy, no, pastor, uy, no. Mire, la esposa de mi hermano es polaca. Ella no habla español, ella habla solo inglés. Y la llevamos al centro de Bogotá y era todo el tiempo así como hipnotizada. Ah, beautiful. Ah, beautiful. Ah. Es decir, bello, hermoso. ¿Por qué el centro de Bogotá es una ciudad, es una parte bonita pero destruida, en ruinas? Por la calidad espiritual de la gente que se ha tomado el lugar. Hermano, y precisamente en esos lugares donde la gente está más destruida, donde su espiritualidad está más destruida, es donde se hacen más preguntas. Ellos dicen, increíble, increíble, dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Qué estoy pagando yo? ¿Por qué a mí me fue tan difícil? Estas y muchas preguntas se hace el ser humano. ¿Por qué a mí? Entre todas las iglesias y religiones y denominaciones, ¿cuál es en la cual se encuentra la felicidad? Porque en todas las iglesias, denominaciones y religiones se sufre. Sufre el musulmán, sufre el católico, sufre el evangélico. ¿Dónde es que no se sufre? Hermano, los contrastes, los grandes contrastes en la vida nos hacen preguntarnos, nos hacen venir muchas preguntas a la mente. Por ejemplo, la diferencia entre el éxito y la salvación que tienen algunos, en contraste con el fracaso y los problemas que tienen otros.
Al que le tocó una familia difícil, que le tocó una suegra difícil, que le tocó un papá difícil o que ni siquiera lo atendieron desde niño, comparado con aquel que lo tuvo todo, que una esposa linda, una familia linda, un hogar bonito. ¿Por qué? ¿Por qué unos nacen fuertes, lindos, altos y saludables y para colmo llenos de dones? Como la gente de la televisión, ¿ha visto los modelos? ¿Sabe qué quiere decir un supermodelo o una supermodelo? La prueba que todos los demás estamos mal fabricados. No, mentira. Mire, ¿por qué si unos nacen lindos, fuertes y saludables, otros les ha tocado nacer feos, enfermos o con una enfermedad, como dicen acá, especial? ¿Por qué? Y muchas veces esos que son discapacitados, feos, feitos, somos los que estamos en la televisión y son drogadictos, son malvados. ¿Por qué? Unos ganan el sustento con facilidad, no hacen nada y ganan plata, les entra dinero fácil. Y a veces nosotros que amamos a Dios nos cuesta trabajo el diario. Vaya, mijo, a la tienda, al almacén del frente y me compra una leche de 1200 y un pancito de... ¿Dios le habló a alguien? Oiga esto. ¿Por qué, hermano? Mire, esto lo digo con mucha precaución. ¿Por qué una buena persona muere joven? Un buen hombre, una buena mujer muere jovencito y hay malvados que llegan hasta una edad por allá avanzada como Fidel Castro. ¿Qué persona tan mala usted quiere que como Fidel Castro, que ha llegado con honores y honras y de todo tipo de pleitesía y persiguiendo a la iglesia, matando cristianos, y ha llegado a viejito con una salud que ni los gringos han podido quebrantar? Hermano, ¿por qué ayer me iba bien, hoy me va mal? Como le decimos nosotros, rachas. Todas estas preguntas se pueden responder de una sola forma. Todos estos dilemas enredados, enreversados de la vida que no entendemos, se pueden responder a través de una sola forma, a través de la fe. Pero ¿cuál fe? Nosotros los cristianos nos hemos hecho idea que la fe es hacer una gimnasia mental. Yo quiero, se me va a dar esa casa, 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 se me va a dar esa casa. Esa china me va a decir que sí, esa jovencita me va a decir que sí, me va a decir que sí, me va a decir que sí. Ese hombre se va a casar conmigo, se va a casar conmigo, se va a casar conmigo. Se me va a dar el negocio, se me va a dar. Creemos que tener fe es hacer gimnasia mental. Tener fe es estar correctamente instruido en los caminos de Dios. Es poder entender claramente a Dios, cómo actúa Dios y por qué lo hace. Cuando usted entiende fe de verdad, cuando está instruido en la fe, ¿sabe qué? Usted va a entender y va a vivir con gozo a pesar de los dilemas difíciles de la vida. Jesús dijo, cuando iba a liberar a alguien, y se le subirán 4 líderes a un endemoniado, le pondrán la rodilla en el pecho, lo harán vomitar y dirán, escupe y suelte, ¿cómo te llamas? No, dirá, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Primer nivel o nivel básico de fe, así Dios quiere. Diga conmigo, así Dios quiere. Diga, así Dios quiere. Diga, así Dios quiere. Diga, así Dios quiere. Dígame, hermano, ya entendí. Así Dios quiere. Hermano, la creencia, oiga esto, escuche esto, que esto se nos quedó como un día que me fui para el sur a predicar y se me quedó la billetera, y cuando estaba dentro del portal me di cuenta que se me había quedado la billetera con el dinero. ¿Y cómo hacía? Vestido de saco, todo simpático, no me iba a ponerme a pedir moneda de 200. ¿No le ha pasado que ha ido a otro lugar y se le ha quedado la cédula o el papel? Esto, en mi opinión, a nosotros se nos quedó. Escucha acá, así, aunque está en toda la Biblia, así Dios quiere. Esta es la creencia de que el Todopoderoso está sobre todo el universo y cuida y supervisa de cada uno de nosotros en manera perfecta y exacta, hecha a medida según nuestras específicas necesidades. Aún en el más pequeño y aparente e insignificante acontecimiento, Dios está al tanto de nuestra realidad específica, es decir, lo que tenemos: familia, esposa, hijos, hijas, rasgos, estatura, color de los ojos, flechita de celular, carro viejo, carro nuevo. Todo está bajo la supervisión perfecta del Creador para tu vida. También de nuestra vida cotidiana. Cuándo vas a prosperar, cuándo vas a fracasar, cuándo te van a honrar, cuándo te van a humillar, cuándo vas a ser despreciado, con quién te encontrarás, exactamente todo. Esa es la creencia de así Dios quiere.
Estas son las circunstancias de mi vida, así Dios quiere. Tengo 40 años y no me he casado, así Dios quiso. Tengo solo 20 y ya tengo un niño, así Dios quiso. Dios no es que fabricó tus errores, pero ya que pasó, así Dios quiso. ¿De dónde saca esto, hermano cubano? Deuteronomio 4:35, texto áureo. De la Reina Valera dice: a ti te fue mostrado que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Sí? Eso te da idea. A mí me dio idea cuando lo leo y no hay otro fuera de él. Esta es la Reina Valera del 60, no. Mire, en la Reina Valera del 60 dice: y no hay otro fuera de él. Esto me da idea de que no hay, esta es la del 2004. Me da idea de que no hay otro Dios como él. ¿Y eso es verdad o es mentira? No hay otro fuera de él. Pero la del 2004, mire cómo dice: a ti te fue mostrado que, para que supieses que Jehová es Dios y no hay más fuera de él, dice la del 2004. A ti te fue mostrado que Jehová es Dios y no hay más fuera de él. Desde el hebreo, desde el griego, desde la concordancia Strong y todo lo que busqué, que no me da tiempo si no consumo el tiempo, dice aproximadamente: a ti te fue mostrado que Jehová es Dios y no hay nada como él. O no hay ninguno como él. O no hay nada al lado de él. O no hay nada más que él. O no hay nada además de él. O no hay otro como él. Y no hay nada que esté fuera de él. No hay nada que esté fuera de él. No hay nada más fuera de él. Hermano, no hay otro fuera de él. Hermano, está dándome un concepto un poco complicado para nosotros los creyentes. Me está hablando, en mi opinión, de que estamos dentro de Dios. Dice en Crónicas 2, en 2 Crónica 2:6, que los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Es decir, que el Espíritu Santo abarca todo el universo y más allá. Es infinito. Es decir, estamos dentro del Espíritu Santo de Dios, el planeta, el sol, las galaxias. Y dice Romanos 8:22. Porque la creación gime a una y aún está con dolores de parto. Cuando yo veo este concepto, se me parece como a una mujer cuando está embarazada con el feto, que lo tiene dentro y lo cuida y lo supervisa. Me trae la idea de un pez en el acuario que está rodeado de agua por toda parte. Así es la idea que me trae de nosotros con Dios. Estamos inmersos, estamos viviendo dentro de Dios. Me da la idea de un pájaro en el aire. Cuando vuela, el aire por encima, aire por debajo, y tiene un sistema para como unas válvulas o algo así, para inflar dentro de él, que se llenan de aire para ser más liviano. Es decir, por toda parte está rodeado de aire. Mire, hermano, no hay más fuera de él. Me habla, en mi opinión, de que estamos viviendo dentro de Dios. Entonces la supervisión es mucho que más perfecta de lo que nosotros imaginamos. Pablo apoya este concepto. Pablo, con sus mensajes complicados, mensajes evangelísticos a los atenienses, Pablo le decía, oiga el mensaje evangelístico que Pablo le daba a los atenienses en Hechos 17:28. Decía: porque en él vivimos y nos movemos. ¿Cómo dijo Pablo que estábamos en él? Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho. Es decir, en él estamos viviendo. En otra traducción dice: porque en él existimos. Es decir, si nosotros nos hemos imaginado a veces un Dios que es más o menos grande, así como la estatua que está en Brasil, tal vez un poquito más grande, como el Colpatria, y que mira la tierra desde por allá. No, dice la Biblia que el universo completo cabe en la palma de Jehová. Cabe en él, estamos viviendo en él porque el Espíritu Santo abarca el universo y más allá. Es inmenso, es poderoso. Estamos dentro de él según Pablo. Entonces su supervisión es perfecta, es exacta, hecha a medida según nuestras necesidades. Mire, en el Salmo 105:7 dice lo siguiente: él es Jehová nuestro Dios y en toda la tierra. ¿Dónde dice ahí? ¿En la mitad de la tierra? ¿En el 70% de la tierra? Salmo 105:7, él es Jehová nuestro Dios y en toda la tierra están sus juicios. Biblia latinoamericana. Y en otras traducciones dice: él es el Señor nuestro Dios y sus decisiones tocan toda
la tierra, dice en otra traducción, sus decisiones afectan toda la tierra. Eso quiere decir que todo el universo, todo el planeta, incluyendo nuestro pequeño mundo individual, incluyendo cuando usted se encierra en el baño, incluyendo cuando está durmiendo, todo, cada detalle está influido por las decisiones del Creador, hacen parte de sus juicios. Hasta los impíos tienen más o menos una idea sobre eso. ¿Sabe que una vez yo venía, ya yo era cristiano y venía desde la iglesia para mi casa allá en Cuba, y un vecino me llamó, me dijo, venga acá, dese un trago. Digo, no, yo no me gusta el trago. Dice, no, dese un trago, póngase acá debajo de la plancha que Dios no lo ve. Sí, de cierta forma él estaba en la idea de que Dios estaba distorsionado y todo, pero nosotros hemos perdido eso. Mire, este asunto de esa supervisión perfecta y exacta de Dios, porque está en toda parte, debería llevarnos a respaldar el principio del temor básico. ¿Sabe lo que es el temor básico? Mire hermano, nosotros deberíamos vivir por el perfecto amor. Pero si usted no vive por el perfecto amor, porque todavía quedan actitudes egoístas en nuestra vida, al menos deberíamos vivir en base al temor. Como con sus hijos. ¿Usted no quisiera que sus hijos se portaran bien porque lo aman, porque usted lo ama? Que sus hijos dijeran, bueno, como mi papá me ama, yo debo hacer lo correcto, yo debo ser bueno, no decir mentiras, hacer las tareas, no meterme en páginas raras en internet. Pero si su hijo no lo hace por amor, entonces si usted no es alcahuete, ¿qué debería hacer? Reprenderlo, infundirle el temor al castigo. Si nosotros nos dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor, pero si no estamos viviendo por el perfecto amor, deberíamos al menos tener el temor. ¿El temor a qué? ¿El temor a qué? A ver, Dios es un Dios loco que viene con un fuete dándole a todo el que se le aparece por delante. Si usted tiene un hijo que no tiende la cama al levantarse, pero sí hace las tareas, ¿por qué usted lo regaña? ¿Por las tareas o por la cama? Oiga esto, le vuelvo a decir, si usted tiene un hijo que es obediente, organizado en la casa y tiende la cama y le ayuda a limpiar el piso, le ayuda a hacer el aseo, pero no hace las tareas, ¿por qué usted lo regaña? ¿Por no hacer las tareas o por no limpiar la casa o por no tender la cama? Por no hacer las tareas. Y si Dios es más inteligente que nosotros, ¿por qué nos va a regañar o pegar por algo que no hemos hecho? Dice el pensamiento semita, allí donde está la mala inclinación, allí está la corrección de Dios. Dios es inteligente y te va a corregir, obvio, por lo que sabe que tiene que corregirte. Este temor básico debería estar fundado en el temor a ser castigado medida por medida. Diga conmigo, medida por medida. Diga conmigo, medida por medida. Diga, medida por medida. En otras palabras, según el pensamiento semítico, ser castigado medida por medida, en hebreo, midad, keneget, midad. Para que no crea que me lo inventé yo. Midad, keneget, midad es el miedo a ser castigado, es decir, medida por medida. Es decir, por ejemplo, tumbaste a alguien, alguien te va a tumbar a ti. Engañaste a alguien, alguien te va a engañar a ti. Le apagaste el celular a alguien para no pagar el dinero, alguien te va a pagar el celular. Le robaste dinero a alguien, esa misma cantidad, pero tal vez multiplicada, alguien te la va a robar a ti. Maltrataste a tu esposa, la sacudiste y le hablaste en voz alta, allá en el Transmilenio te va a salir un negrote de 1,80, 1,90 y te va a también humillar y hablar en mala forma a ti. Fuiste intransigente con alguien como líder, allá te va a parar un policía en la carretera y yo no sé por qué va a estar atravesado, te va a meter un comparendo aunque no tengas ningún problema. Y te va a hacer sacar, como dice acá, la piedra. ¿De dónde saca eso, hermano? Deuteronomio 32:35 dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. No os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza, yo daré el pago. Hermano, eso es Antiguo Testamento, ojo por ojo, eso es ley. ¿Y por qué en Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo daré el pago? Nuevo Testamento. Nuevo Testamento ahí donde les dije, en Romanos 12:19. Y por si no le alcanza, lo repite en Hebreos 10:30 y añade, porque Dios juzgará a su pueblo. Es decir, en otras palabras, Dios no te da permiso a vengarte. En el Antiguo Testamento sí decía, cobra ojo por ojo y diente por diente. Ahora Dios no te da permiso a vengarte, pero Él en su autoridad Él en su sabiduría tiene la autoridad de corregirte medida por medida y
Es decir, tiene la autoridad de corregirte y, en mi opinión, según la palabra, lo hace medida por medida. Pablo respalda este principio. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Salió un pseudo sabio y me dijo: sí, hermano, pero eso es para la plata, eso es para la siembra y la cosecha, eso es para la platica. Y yo le dije: siga leyendo abajo. Dice: porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. Quiere decir, Pablo está hablando de principios morales. Está aplicando la siembra y la cosecha a principios morales. Sembraste corrupción, sembraste maña, sembraste trampa, eso vas a recoger. Y si no le alcanza con Pablo, podemos citar a Jesús. Y ahí sí nos toca callarnos la boca, porque dice en Marco 4:24: mirad lo que oís. ¿Sabe lo que quiere decir cuando Jesús decía mirad lo que oís? Traducido al colombiano sería: paren bola, pongan cuidado, pónganme atención. Jesús decía: mirad lo que oís, porque con la misma medida que medís os será medido, y aún se añadirá más a vosotros los que oís. ¿Sabe cómo dice en otra traducción más sencilla? Dice: pongan atención a lo que ustedes mismos oyen. Las mismas reglas que ustedes usen para juzgar a los demás, Dios las usará para juzgarlos a ustedes, pero con más severidad. Si le robaste a alguien 300,000 pesos, no le pagaste, Dios va a permitir que alguien te robe 700,000. Apagaste el celular para no pagar, alguien va a permitir que te pase algo. Es decir, Dios va a permitir, porque te quiere corregir donde mismo. Decirte: mira, para que veas cómo duele lo que tú le estás haciendo al otro. Fuiste intransigente con alguien, alguien va a ser inmisericordioso contigo. Dios te va a mostrar en carne. Dicen, pues, mire, nosotros los cristianos usamos frases bíblicas como: Él pesa los corazones, Él conoce, Él discierne las intenciones del corazón, Dios está aquí, ¿a dónde huirás de mi Santo Espíritu? ¿A dónde te esconderás de mi presencia? Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Oí predicar: no hay coincidencia, hay diosidencia. No hay casualidad, hay causalidad. Pero con nuestra vida práctica no demostramos que es verdad que creemos en eso. Con nuestra vida práctica demostramos que no creemos en eso. Vemos a un Dios vengativo, a un Dios fuerte, a un Dios que disciplina solo para cuando nos hacen daño a nosotros. Cuando nos hacen daño a nosotros y alguien no nos paga, o alguien nos roba, o nos enteramos que alguien anda diciendo chismes de nosotros, ahí sí decimos: Dios está en el cielo, Él verá, todo se paga en esta vida. Dios está en el cielo, Dios ve. Si hay un Dios en el cielo, Él le va a pasar algo malo por lo que me hizo. Decimos: Dios no castiga ni con palo ni con rejos, sino ¿con qué? Con su propio pellejo. Pero ciegamente nosotros mismos también herimos, tumbamos, engañamos, incumplimos, ofendemos. Vemos un Dios enérgico solo para nuestro beneficio y para nuestra venganza. El temor básico dice: todo se paga en esta vida. ¿Sabe? Que no verlo así es tener la misma forma de pensar de Asuero y de Amán, de Amán. ¿Sabe lo que cuenta la historia? Porque Israel, como nosotros, también registra su historia. Nosotros, pues aquí está registrada la patria boba, que ni tan boba, ¿no? Y todo ese cuento, ellos también registran su historia. Dice la historia antigua que cuando Amán quiso destruir al pueblo judío, le dijo a Asuero: venga, rey, le doy tanta plata por destruir al pueblo judío. Y que Asuero le dijo: venga acá, Amán, pero ese no es el pueblo que tiene un Dios terrible. Ese no es el pueblo que su Dios acabó con los egipcios en el Mar Rojo y que destruyó las murallas con solo gritar el pueblo. Y Amán le dijo: sí, eso era un Dios terrible, pero ahora o está dormido o está muerto. Nosotros creemos en Dios, pero vemos un Dios dormido, lejano, que no está atento. Ay, se murió un niño, a Dios se le fue. Si ya pasó, así Dios quiso. Así Dios quiso, no queda vuelta de hoja. No haga análisis, no haga reversas, no vaya a hacer una regresión, que no le hagan una catarsis, que no lo acuesten ahí y le pongan a recordar que la violaron, o que lo abusaron, o que se murió, o que le pasó esto, o que no compró el lote, o que su papá lo maltrató de niño. No tiene que hacer una regresión. Así Dios quiso y punto. El razonamiento
tiene que ser apartado por la fe. Fe primero y después razonamiento. Ya me ocurrió, así Dios quiso. Tengo estatura, esta estatura, así Dios quiso. No soy más simpático ni más feo, así Dios quiso. No pude comprar lote hace 30 años cuando pude, así Dios quiso. Tengo casa propia, así Dios quiso. No tengo casa propia, así Dios quiso. Mi suegra es mala, así Dios quiso. La gente me pregunta, hermano, ¿su suegra es mala? Yo le digo, no, mi suegra es como mi mamá, fastidiosa. Así Dios quiso, hermano. Así Dios quiso. Primer nivel o nivel básico de fe, así Dios quiere. Diga conmigo, así Dios quiere. Segundo nivel o nivel intermedio, todo es para bien. Diga conmigo, todo es para bien. Diga conmigo, todo es para bien. Diga conmigo, todo es para bien. Diga, todo es para bien. Diga, todo es para bien. Diga, todo es para bien. Hermano, si así Dios quiso, le voy a preguntar una cosa. Mira, hay algo que yo puedo decir acá y no me lo va a refutar ni siquiera un musulmán, ni siquiera uno del judaísmo, ni un mesiánico, ni un cristiano, ni un católico. Esta es una verdad que todos aceptan. Dios es bueno y es justo. ¿Usted dice amén? Dios es bueno, Dios es justo. Y si yo no tengo la estatura que yo quisiera, si yo no tengo 1,80 para verme más lindo, entonces Dios lo hizo para mi mal. Si yo tengo un hijo con síndrome de Down, ¿eso fue para mi mal? Si se murió mi mamá o tuve un fracaso con mi esposa o me pasó algo y ya pasó, no lo puedo remediar, ¿fue para mi mal? Si Dios es bueno y es justo, es por mínimo o lo merecía y es para mi bien. Si Dios quiso y ya pasó, hermano, no razone, no diga, ay, si yo hubiera comprado el lote, ay, si yo hubiera sido inteligente, si yo me hubiera pellizcado, si yo le hubiera dicho no vayas, si yo me hubiera, ay, no, ya pasó. Así Dios quiso, porque no hay nada que pase en el universo si el Creador no lo permite. Ni siquiera el diablo puede hacer algo sin un permiso estricto de Dios. Hermano, oiga esto, oiga esto. Si Él es bueno y Él es justo, entonces todo lo que sucede, que es dentro de la supervisión individual de Él, entonces para tu bien eterno. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros creemos que se me acabó el tiempo para mi bien. Que nosotros creemos que Dios está atento a nuestra, la finalidad de nosotros es que Dios nos dé casa, carro y beca. Y el bien eterno de nosotros, es decir, el principal punto que Dios está supervisando es nuestro bien eterno. Primero, así Dios quiso. Segundo, todo es para bien. Dice Romanos, mire, Dios sabe que tú puedes alcanzar tu propósito con esa, es decir, que tú puedes alcanzar tu propósito, tu potencial pleno con esas circunstancias que te puso. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, la mitad de las cosas le vienen a bien. Sabemos que los que aman a Dios, el 70% de las cosas le vienen a bien. Sabemos que a los que aman a Dios, solo las cosas buenas que le pasan vienen a bien. Todas las cosas, la frase todas las cosas debería hacernos entender que todo lo que pasa es para nuestro bien, lo bueno y lo malo. Lo que pasa es que no entendemos que lo malo que nos pasa es para nuestro bien. Y cuando nosotros nos ponemos bravos como un niño que da pataleta porque no nos salen las cosas como queremos, como nos gustaría, entonces no estamos poniendo la voluntad de Dios, estamos poniendo que nuestros deseos no salieron. La voluntad tuya no es igual que la de Dios. ¿Cuándo vamos a decir como Jesús, no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad? Si no te salió como tú querías, pues entonces fue la voluntad de Dios que saliera de otra forma, porque el diablo no puede hacer nada si no se lo permite Dios. Hermano, todo, casa, suegra, hijo, éxito, fracaso, todo. Mire, cuando una persona no está contenta con lo que le salió o como le salió la vida o con lo que le pasó, una persona simplemente está renegando de la voluntad de Dios, de la voluntad al mínimo permisiva de Dios. Dice el hermano Jason que dirigía, leyó al principio 1 Tesalonicenses 5, 16, 17, que dice, siempre gozosos, dando gracias en cualquier circunstancia. Si te salieron las cosas bien, dale gracias a Dios. Si no te salieron bien, dale gracias a Dios. Como Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Lo que pasa es que nosotros cuando no nos salen las cosas como queremos, damos pataleta como si fuéramos niños. Como si fuéramos niños. Israel, mientras más se enojaba y más se quejaba, más tiempo pasaba en el desierto.
Cuando uno se enoja y se queja y no entiende por qué Dios le puso una circunstancia o por qué le pasó una situación difícil, entonces Dios te retira la comprensión. Había un hombre que tiene una mujer bien fea y fue y le dijo a un sabio: sabio, tengo la mujer más buena del mundo, pero es la más fea, ¿qué hago? Y el sabio dijo: Ana se llamaba la mujer. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El sabio dijo: que Ana sea hermosa. Y Ana fue muy bonita. Pero después vino el hombre como a los 3 meses: sabio, Ana es linda, pero es mala, no me atiende, se va con otros hombres, me maltrata. Y dijo el sabio: que Ana vuelva a ser fea. ¿Ya entiende por qué la cara de su marido? Primer nivel o nivel básico de fe, así Dios quiere. Segundo nivel o nivel intermedio, todo es para bien. Y tercer, bueno, a veces nosotros no nos damos cuenta cuando algo malo que nos iba a pasar es algo bueno. Como que se nos fue el bus y después nos enteramos que lo atracaron por allá. Muy pocas veces Dios permite que veamos el final de algo malo que nos pasa. Pero la fe debe quitar el razonamiento, todo es para bien. Primero, así Dios quiere. Segundo, todo es para bien. Y tercero, ¿qué desea el Creador de mí? Esa es tu finalidad. ¿Qué desea Dios de ti? Él te conoce perfectamente. Él sabe que todas las condiciones que te puso son necesarias para lograr tu potencial, para llevarte a donde Él quiere. El hombre debería decir: yo no sé nada, no entiendo nada, solo veo un pedazo del cuadro, pero Él sí. Por lo tanto, estoy contento con lo que tengo. Entonces, lo único que debes hacer es poner atención cómo Dios te habla a través de las circunstancias. Dios nos habla por el Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Pero también te habla por las circunstancias. ¿Sabe? Dios nos pone en unas situaciones. Si no reacciona, te agrava esa situación. Si no reacciona, te pone en una situación difícil hasta que te tengas que apoyar en la fe y dejar de apoyarte en tu fuerza humana, en tu validez humana. A unos Dios les habla, a otros les insinúa, a otros los patea. Si tú estás en el propósito de Dios y no vas caminando a donde Dios te quiere llevar, Dios te va a llevar allá aunque sea patadas. Hermano, ¿de dónde sacó eso? Jonás. Dios le decía: vaya para Nínive, y Jonás se le escapaba por allá. Y allá lo atrapaba Dios: vaya para Nínive, y Jonás se le iba por acá. Vaya para Nínive, Jonás se le escondió en un barco, le mandó una tormenta, lo tiraron al agua, se lo tragó un pez. ¿Y dónde lo vomitó? En Nínive, a las buenas o a las patadas. Así como el buen hijo, eso es para el que está en el propósito de Dios. Al que no está en el propósito de Dios, Dios le da rienda suelta y al final choca con el infierno. Así como el buen hijo, con pocas correcciones y consejos y poca orientación, se mueve en la dirección correcta, es guiado a su buen propósito, a su máximo potencial como estudiante, profesional, padre, hijo. El hombre que tiene fe no necesita pasar por muchos sufrimientos. El hombre que entiende bien a Dios no necesita pasar por mucho sufrimiento y desgracia para llegar a su propósito. Pero el que no está instruido debidamente en la fe se parece al hijo que piensa que se la sabe toda, que sabe más que el papá y que los maestros. Ciertamente eligió para sí una vida difícil. La construcción de la fe comienza con el pensamiento de que no existe solo este mundo, sino que todo lo que hace Dios apunta para tu bien eterno, aunque sean aparentemente malas las cosas que te pasan. Jesús enseñaba sobre la supervisión de Dios. Decía: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin la voluntad de vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cierre sus ojitos. Vamos a hacer una oración. Cierre sus ojitos. Padre santo, Padre precioso, Dios de amor, de misericordia, bendecimos tu nombre, tu señorío. Padre, en el nombre precioso de Jesús, estamos parados frente a ti, Señor. Dios mío, sabiendo que tú controlas, que tú estás al tanto.